Hola compañeros, espero que todos se encuentren bien y que estén en sus casas tomando las medidas necesarias para prevenir este virus. Les damos la bienvenida a nuestra presentación en la cual le hablaremos sobre vaporizadores, evaporadores y calderetas. Entre otras cosas, los tipos y clasificaciones que hay de cada una de estas, también los cálculos que podemos hacer con ellas, y quiero comenzar definiendo estos dos conceptos, vaporizadores y evaporadores. Ambos tienen en común que transforman el líquido en vapor a través de calor, pero la diferencia está en que los evaporadores lo transforman a vapor de agua y los vaporadores no. Espero que puedan disfrutar del video, aprender mucho. No se olviden suscribirse y darnos likes. Buenas, soy Zuleika Taveras y le estaré hablando acerca de la evaporación. La evaporación es un proceso físico que consiste en el paso lento y gradual del estado líquido al gaseoso, tras haber adquirido suficiente energía para vencer la tensión superficial. La transferencia de calor en este proceso es a través de convección. La diferencia entre vaporización y ebullición es que la evaporación ocurre a cualquier temperatura y solamente se da en la superficie del líquido y el gas, mientras que la ebullición ocurre en toda la masa del líquido. En los procesos de evaporación existen dos tipos de ebullición: ebullición nuclear y ebullición en película. La ebullición nuclear es aquella que se efectúa directamente en la superficie calefactora. La ebullición en película es aquella que toma lugar a través de la película del gas interferido. También existen las denominadas interferencias, que es el predominio de vapor formado en la pared del tubo, que sirve como resistencia de gas al paso del calor hacia el líquido, reduciendo el coeficiente de película para la evaporación, y a medida que aumenta la diferencia de temperatura disminuye entonces el coeficiente de película para este proceso. El flujo máximo se define como Q entre A, siendo Q el flujo de calor y A la superficie de calor transferido, o U por diferencia de temperatura, siendo U el coeficiente de transferencia de calor total. Efecto de presión y propiedades en el coeficiente de vaporización. Si el coeficiente de vaporización de un recipiente es reportado para un líquido a presión atmosférica, esta presión se puede convertir en presión subatmosférica a través de esta ecuación, donde HB, que es el coeficiente de vaporización, y P representan las nuevas condiciones. Para presiones sobreatmosféricas de 226 libras entre pulgada al cuadrado, se calcula a través de la misma ecuación, elevándose a un sexto. Es la ecuación media, que se utiliza cuando la presión es variable, donde H sub B y T representan las nuevas condiciones en el sistema. Clasificación del equipo de vaporización. Estos se clasifican en dos tipos principales, que son calderas e intercambiadores vaporizadores. Las calderas son aparatos tubulares calentados directamente, que convierten la energía de combustible en calor latente. Los intercambiadores vaporizadores no tienen fuego directamente. Estos convierten el calor latente de un fluido en calor latente de vaporización y se clasifican en hervidor, evaporador y vaporizadores. Además están los evaporadores para plantas de fuerza y los evaporadores químicos. Los evaporadores para plantas de fuerza se utilizan para la producción de agua pura o para cualquier proceso similar. Los evaporadores químicos se utilizan para la concentración de solución química. Estos dos tipos difieren en diseño. El objetivo principal de los evaporadores para plantas de fuerza es proveer de agua relativamente pura para la alimentación de las calderas. Las principales características incrustadas son un elemento calefactor tubular, un espacio en donde las gotitas del líquido que se arrastran debido a la estallura de las burbujas puedan separarse, y un medio para remover la incrustación en la parte exterior del tubo. Estos tipos de evaporadores operan todos llenos hasta la mitad. La otra mitad es donde se separan las gotitas del vapor.
Existen tres tipos de incrustaciones. Incrustación suave, que esta puede ser removida lavando el tubo. Incrustación dura, que esta se remueve de forma manual. E incrustación dura, que puede ser desprendida del tubo. Evaporadores de múltiple efecto. Son aparatos que constan de un conjunto de evaporadores que están unidos convenientemente y dependiendo del ciclo de condensado que requiera la operación. La presión en cada uno de los evaporadores es menor que en los procedentes. Procesos de vaporización. Entre estos están los evaporadores de agua de compensación. Este tipo suministra agua a la alimentación para compensar las pérdidas o fuga del sistema como vapor de proceso o como condensado que se desecha. Se utiliza un evaporador de doble efecto o dependiendo del ciclo de condensado. Son pequeños, de 100 a 1000 pies de superficie. También están los evaporadores de proceso que se utilizan para la producción de grandes cantidades de agua destilada. Se emplean evaporadores doble, triple o cuádruple. Son de tamaño mediano, comprenden de 500 a 2000 pies. Están los evaporadores transformadores, que el propósito es condensar vapor de agua de una caldera a alta presión que ha pasado a través de una turbina y luego al evaporador. Son de gran tamaño, comprende de 10 a 11 pies de diámetro y de 40 a 50 pies de longitud. Están los destiladores de salmueras, que esto se utiliza para la producción de agua potable a través de agua salada. Buenas, mi nombre es Sandra Costa y en esta oportunidad le voy a estar hablando acerca de la evaporización química, que no es más que el proceso mediante el cual, por medio de un evaporador, se separa una determinada sustancia química del agua y esto se realiza con el propósito de concentrar la sustancia. Antes de continuar, es necesario saber las diferencias entre un evaporador convencional, que es el de planta de fuerzas, y de un evaporador químico. En primer lugar, el propósito principal de un evaporador convencional es la separación de agua pura a partir de agua cruda o tratada, mientras que la del evaporador químico es producir una solución química concentrada. También, las impurezas en el evaporador convencional se retiran continuamente del sistema mediante purgas, mientras que en el evaporador químico ni siquiera tienen purgas. Y por último, la porción no evaporada en el evaporador convencional es el residuo, mientras que en el evaporador químico, la porción que no se evapora viene siendo el producto. Sistemas de múltiple efecto en serie. Un multiefecto, como se muestra en la imagen, es un conjunto de evaporadores. El primer efecto es el primer evaporador y así sucesivamente. Donde sale el vapor T2 viene siendo el segundo efecto y donde sale el vapor T3 viene siendo el tercer efecto. El primer efecto es el que recibe el vapor vivo procedente de un generador de vapor. Las líneas representan la dirección del fluido, donde la línea azul representa el fluido que está en menor temperatura, las líneas rojas representan el que está en mayor temperatura, mientras que las líneas verdes, que es por donde sale ya el concentrado, ya sea del primer efecto al segundo efecto, y por último sale ya el producto concentrado, que es el residuo. Existe un sinnúmero de métodos en que se pueden alimentar los evaporadores químicos, pero los más comunes son la alimentación en paralelo, en contracorriente, directa y mixta. En este caso solamente vamos a hablar acerca de la alimentación en paralelo y la alimentación en contracorriente. Cuando el alimento entra simultáneamente a todos los efectos y el líquido concentrado se une en una sola corriente y en la misma dirección, se conoce como alimentación en paralelo. Como podemos observar en la imagen, las líneas rojas, que son el vapor de calefacción, y las rayas azules, que son la disolución diluida, se dirigen hacia la misma dirección. Esto se conoce como alimentación en paralelo, donde vemos que el residuo, que es lo que sale como rayas negras, y que, como dijimos anteriormente, el residuo de los evaporadores químicos viene siendo el producto. Entonces este es el concentrado, que va desde el primer efecto hasta el segundo y culmina en el cuarto efecto. Alimentación en contracorriente.
El líquido a evaporar entra en el último efecto, que en este caso vendría siendo el cuarto efecto, y sale por el primer efecto. Mientras que el líquido a concentrar y el vapor calefactor circulan en sentido contrario, entrando por el primer efecto y saliendo por el cuarto efecto, o mejor dicho, recirculando por el cuarto efecto. Aquí el líquido circula en sentido de presiones crecientes y eso requiere el uso de bombas. Como lo podemos observar en la imagen, los círculos amarillos representan las bombas, que son para poder bombear la disolución concentrada de un efecto hacia el siguiente. Y también podemos observar la línea vertical hacia abajo que se encuentra en el primer efecto donde sale la disolución concentrada. En estos casos se reconocen como la alimentación en contracorriente. Existen muchas formas de clasificar los evaporadores químicos. Entre ellas están dos grupos que son los de circulación natural y los de circulación forzada. En este caso vamos a ver los de circulación natural, que son aquellos que no requieren de muchos procesos ni de mucha energía para llevarse a cabo. Los evaporadores de circulación natural. Estos se usan unitariamente en efectos múltiples para los requerimientos más simples de evaporación. Entre los evaporadores que utilizan circulación natural están los tubos horizontales, los de calandria con tubos verticales, los tubos verticales con canasta y por último los tubos verticales largos, que los veremos a continuación. Los evaporadores de tubos horizontales. Estos consisten en un cuerpo cilíndrico o rectangular y de un haz de tubos que usualmente es de sección cuadrada. Cabe destacar que los tubos horizontales se puede decir que uno de los tipos de evaporadores más antiguos y el único tipo de evaporador que emplea vapor dentro de los tubos. Como podemos observar en la imagen, los colores determinan a la temperatura que va el fluido. En el caso del rojo es el que va más caliente y el azul es el que va más frío. Las rayas verdes es por donde sale el condensado, que es lo que se busca, el producto. Calandria con tubos verticales. Consiste en un haz de tubo vertical y corto, con una altura no mayor de 6 pies. Estos son tan comunes que a menudo se les suele llamar como evaporadores estándares. Aguantan altas presiones y frecuentemente se diseñan con un fondo cónico y agregándole agitadores para agilizar la circulación. Como resultado, esto trae que se puede usar para licores que suelen incrustarse y también para líquidos con grandes viscosidades. Como podemos observar en la imagen, tenemos el alimento, que es por donde entra, el vapor de calentamiento, que es el que ayuda a la evaporización, y por último, el condensado, que es el producto, el residuo, que es realmente lo que estamos buscando. Evaporadores de canasta o evaporadores de cesta. Estos tipos de evaporadores se utilizan cuando se quiere realizar una evaporización extrema. ¿Cómo se realiza una evaporización extrema? Esta se da cuando se elimina en su totalidad el disolvente, de esta manera teniendo como resultado una disolución diluida para obtener cristales. Por eso mismo le llamamos a este vaporizador también cristalizador. La forma cónica de la coraza para recoger los cristales y el elemento calefactor forma un cuerpo compacto que puede sacarse del evaporador para de esta manera limpiarse. Como vemos en la imagen, la disolución diluida y el vapor de calefacción entra al evaporador y tenemos como resultado el disolvente evaporado que sale como vapor por encima y la disolución concentrada que sale por debajo del evaporador. Evaporadores de tubos verticales largos. Estos están formados por un tubo diseñado para el paso de los licores a través de estos por una sola vez, movidos por circulación natural igual que los anteriores. Este tipo de vapor no es adaptable para los licores incrustantes ni tampoco para aquellos que depositen sales, pero sí es excelente para el manejo de los líquidos espumosos. Como podemos ver en la imagen, tenemos el alimento que entra por debajo en esta ocasión y el serpentín. Cabe destacar que los tubos de este evaporador solo van de 1/4 a 2 pulgadas y el vapor que sale por encima en el tanque amarillo. Evaporadores de circulación forzada. Estos se fabrican en gran variedad de arreglos y en comparación con los de circulación natural suelen ser muy costosos, pero son necesarios debido a que resuelven
problemas de concentración que involucran soluciones de flujo pobre. Entre los evaporadores de circulación forzada se encuentran el evaporador con elemento calefactor externo vertical y el evaporador con elemento calefactor externo horizontal. Los evaporadores de circulación forzada poseen tubos con una longitud y anchura menor que los de circulación natural. Estos suelen tener una medida menor o igual de 2 pulgadas. En este caso tenemos dos evaporadores de circulación forzada, que son los evaporadores con elemento calefactor externo horizontal y vertical, donde el calefactor se encuentra fuera del evaporador. Estos se utilizan ambos para líquidos con grandes viscosidades y se diferencian porque el calefactor externo horizontal se utiliza para alturas reducidas. Cálculos de evaporadores químicos en un flujo paralelo. Tenemos un balance de calor que va desde el primer efecto hasta el cuarto efecto, que nos dice que en el primer efecto el balance del calor sería W sub S más K sub S más la multiplicación de W sub F, C sub F por la diferencia de temperatura del alimento y el punto de ebullición del licor en ese efecto, sería igual al balance de calor, que es W sub 1, K sub 1. De una forma general tenemos el significado de cada variable, que nos dice que K sub S sería igual al calor latente del vapor de la solución, que se mide en BTU entre libra. C sub F, que es el calor específico del alimento, que se mide en BTU entre libra por Fahrenheit. T sub F, que es la temperatura del alimento, que se mide en Fahrenheit. W en el primer efecto al cuarto efecto, que es el agua removida en el efecto, que se mide en libra entre hora. K del primer efecto al cuarto efecto, que es el calor latente de cada efecto, que se mide en BTU entre libra. C del primer efecto al cuarto efecto, que es el calor específico del licor en el efecto 1 al 4, que se mide en BTU entre libras por Fahrenheit. T sub F, que es la temperatura del alimento, que se mide en Fahrenheit. Y T del primer efecto al cuarto efecto, que es el punto de ebullición del licor en cada efecto, que se mediría en Fahrenheit. Saludos, mi nombre es Pamela Peguero y en esta ocasión le estaré hablando de evaporación de licores. Veremos la solución de algunos problemas industriales. Los ejemplos que presentamos a continuación han sido usados para introducir métodos de cálculos elementales y los principios de evaporación de múltiple efecto. En realidad, los problemas industriales raramente son tan simples. Más bien, el sistema de evaporación debe integrarse con la operación de un proceso completo de manufactura y esto complica grandemente los cálculos. El elemento de experiencia es esencial para efectuar los cálculos en un periodo razonable de tiempo. A continuación, veremos un segmento donde mostraremos algunos ejemplos que estaremos utilizando que utilizamos mayormente en las industrias. Mejor dicho, entre esos están la concentración de azúcar, la evaporación de licores de desechos en las industrias de pulpa y papel y la producción de sosa cáustica. Donde mostraremos algunos ejemplos que estaremos utilizando que utilizamos mayormente en las industrias. Mejor dicho, entre esos están la concentración de azúcar, la evaporación de licores de desechos, donde mostraremos algunos ejemplos que estaremos utilizando que utilizamos mayormente en las industrias. Mejor dicho, entre esos están la concentración de azúcar. Aquí tenemos un ejemplo un poco más ampliado que el que tiene el libro de procesos de transferencia de calor de Donald Kerr, que es el que estamos usando. Aquí tenemos los procesos del evaporador. Como dice que tiene 6 efectos, tenemos el preevaporador, el evaporador, que es el efecto número 2, el evaporador 2, el evaporador número 4, evaporador 5 y evaporador 6. Para esto tenemos las diferentes temperaturas a las que estamos trabajando, la pueden ver a continuación. Este proceso se recircula en flujo paralelo, lo podemos ver porque todas las direcciones están en una sola vía. Los arreglos de flujos paralelos son comunes en las industrias del azúcar, puesto que los jugos o jarabes concentrados son sensitivos a altas temperaturas. Este procedimiento origina una severa desventaja en el último efecto de un evaporador de múltiple efecto, donde el jugo más viscoso ebulle a la temperatura más baja. Sin embargo, debido a la tendencia de caramelización de las soluciones de altas concentraciones,
Este procedimiento es de capital importancia en la presentación de productos de alta pureza. Como siguiente Saludos, mi nombre es Lucero Bello y yo voy a darle inicio al capítulo 15 que trata sobre vaporizadores, evaporadores y calderetas. Pero antes yo quiero aclarar algunas cosas que se han venido hablando en los capítulos anteriores, como estos tres conceptos. Quiero destacar que estos están altamente relacionados con lo que son intercambiadores vaporizadores, es decir, con intercambiadores de vapor. Ok. Si tenemos un intercambiador que está siendo calentado indirectamente con un fluido y esto está en un proceso de vaporización, pero no está ni en un proceso de destilación ni de evaporización, entonces decimos que estamos frente a lo que es un vaporizador. Si tuviéramos este mismo intercambiador, pero el vapor que se estuviera produciendo sería vapor de agua, entonces decimos que estamos frente a un evaporador. Por otra parte, si tuviéramos un intercambiador que le está pasando calor a un proceso de destilación, puede ser en el fondo de una columna de destilación, entonces esto es a lo que le llamamos una caldereta. Pero ya en la caldereta no depende de si este vapor es o no vapor de agua. Los vaporizadores en procesos industriales son altamente requeridos para una multitud de servicios que incluyen el calor latente. Estos no tienen que ver con procesos ni de destilación ni de evaporización. El tipo más común de vaporizadores que se utilizan en las industrias son los intercambiadores horizontales 1, 2, tipo ordinario, que se puede emplear de diversas formas, como por ejemplo en la figura 15.2. Aquí tenemos un proceso de vaporización con circulación forzada. ¿Y qué es un proceso de vaporización con circulación forzada? Bueno, es cuando en un proceso de vaporización, el fluido que vamos a vaporizar necesita ser transportado por una fuerza externa, como por ejemplo en nuestra figura estamos utilizando una bomba. Y si se pueden fijar, pasa el fluido desde la alimentación, es impulsado por la bomba y luego entonces pasa a nuestro vaporizador. Del vaporizador sale el vapor que generamos más la parte del líquido que no se vaporiza, entonces esto pasa a un tambor y es allí donde se separan esas partes. Por la parte superior de nuestro tambor sale el vapor que queríamos generar y el líquido que no se vaporizó, entonces se devuelve a la corriente de alimentación. Bueno, como pudimos ver, así como hay arreglos de circulación forzada en calderetas, también hay arreglos de circulación natural para las calderetas. De hecho, estos son los más utilizados en las industrias. Como podemos ver en las figuras 15.4a y 15.4b, tenemos dos arreglos de calderetas para circulación natural. En el primero, 15.4a, podemos ver que el líquido que está en la parte inferior del plato pasa hacia el fondo de la torre de destilación, donde se vaporiza parcialmente este líquido y la parte que no llegó a ser vaporizada entonces se purga como producto final. Mientras que en el ejemplo 15.4b podemos ver que este líquido que pasa por el derramadero y la torre de destilación se sigue recirculando en la caldereta
cuantas veces le permita la diferencia de presión hidrostática. En fin, al de la figura 15.4a se les llama calderetas de un solo paso, porque en estas no ocurre recirculación. Y al de la figura 15.4b, entonces se les llaman calderetas de recirculación. Hablarles sobre arreglos en calderetas. Cuando utilizamos calderetas, el espacio entre el nivel del líquido en el fondo de la torre de destilación y el espacio entre la parte inferior es un espacio que consideramos espacio separador de líquidos arrastrados. Cuando tenemos arreglos en calderetas, como este de la figura 15.3, que es un arreglo de circulación forzada en calderetas, a este tipo de arreglos se les llama calderetas de bombeo directo, donde podemos ver que el líquido que está en el plato inferior se pasa por un derramador y va hacia el fondo de la torre de destilación. Entonces de aquí este líquido se recircula en la caldereta cuantas veces económica sea posible, a fin de que el porcentaje de vaporizador sea lo más pequeño posible, dándonos como resultados los productos finales que se purgan por conexiones separadas. Bueno, tenemos que estos intercambiadores horizontales 1, 2, tipo ordinario, también se pueden emplear para un proceso como este, que es un proceso de vaporización de circulación natural. Este es diferente al de la circulación forzada, pues en el de la circulación forzada necesitamos de una fuerza externa que nos impulse este líquido que estaba entrando por la alimentación. Mientras que aquí, como en este ejemplo, si se pueden fijar, tenemos que la alimentación está en una debida altura, por lo tanto el líquido o el fluido va a caer por su propia gravedad. Esto pasa al vaporizador, como dijimos ahorita, y esto vuelve y separa las partes en el tambor, donde el vapor que generamos sale por la parte superior del tambor y el otro líquido se recircula. Pero con este tipo de circulación, de vaporización, tenemos un detalle, y es que no siempre, y dependiendo del líquido que estemos vaporizando, va a ser fácil. Es decir, es mejor, tenemos más eficiencia si trabajamos con circulación forzada, pero en este caso requeriríamos más gastos económicos debido a que tenemos que usar bomba y otros tipos de equipos. Hola, mi nombre es Wendy Reyes y les estaré hablando sobre la vaporización en los tubos. Esta vaporización ocurre en intercambiadores de un solo paso, los cuales permiten una mayor recirculación, y esto es característico de unidades horizontales con vaporización en la carcasa. Estas máquinas tienen una tasa de recirculación, la cual se da cuando la suma de las resistencias en el circuito de evaporación es igual a la fuerza motora hidrostática en el líquido vaporizante. En esta tasa de recirculación se encuentran involucradas 5 resistencias, y estas son caída de presión por fricción a través de la tubería de entrada, caída de presión por fricción dentro de la caldereta, pérdidas causadas por la expansión o aceleración, las cuales se deben a la vaporización dentro de la caldereta, presión estática de una columna de un líquido y de vapores mezclados en la caldereta, y la caída de presión por fricción debido a el paso del fluido a través de la tubería de salida. En la vaporización en los tubos se encuentran involucrados 3 equipos principales que contienen este arreglo, los cuales son caldereta vertical de termosifón, evaporador vertical de tubos largos y por último el generador de vapor de circulación natural. La caldereta vertical de termosifón es usualmente un intercambiador 1 a 1, es decir, que tiene un paso y una coraza, donde los tubos se encuentran colocados próximos al nivel del líquido de los fondos de la columna de destilación. La caldereta se coloca cerca de la columna de destilación con el fin de que las pérdidas por fricción sean consideradas despreciables. En la figura que tenemos presente podemos observar que el líquido que circula es movido por la diferencia de presión estática entre
el líquido en la entrada de la línea y la parte del fluido que se encuentra parcialmente evaporada en la caldereta, por lo que no requiere bombeo para la circulación del fluido. La siguiente máquina es el evaporador vertical de tubos largos. Esta es una máquina que ya ha sido mencionada en la exposición, por lo que daré una explicación breve. En este tipo de evaporador, el líquido se encuentra dentro de los tubos. Estos tubos miden desde 3 metros hasta 10 metros, lo que le provee una velocidad de líquido muy alta. Ya por último tenemos el generador de vapor por circulación natural, la cual es una de las máquinas más conocidas y más utilizadas, pero no por eso deja de ser importante. Esta ya ha sido mencionada en la exposición, por lo tanto daré una explicación breve. Esta es una máquina que contiene un tanque cerrado, al cual se le suministra, por un lado, agua fría, por el otro, agua caliente, y estos intercambian calor con el fin de producir vapor. Ahora les estaré hablando sobre los cálculos para procesos de destilación, específicamente balance de calor de la caldereta. La demanda de calor de la caldereta puede determinarse mediante balances de calor en cualquier columna de destilación continua. Si R es la razón de reflujo, es decir, el número de moles de condensado que se devuelven a la columna de destilación por mol de producto producido, tendremos que el balance de calor en el condensador será igual a la siguiente ecuación. El factor R más 1 multiplicado por W sub D por H sub D para V menos el factor R más 1 multiplicado por W sub D por H sub D para L igual a Q sub C, donde W sub D es el destilado o producto superior en libra por hora. W sub D es la entalpía del destilado o producto superior en BTU por libra. Q sub C es el calor eliminado en el condensador en BTU por hora. Y por último, los subíndices L y V se refieren al líquido y vapor respectivamente. El balance de calor en toda la columna, donde el alimento puede ser tanto líquido como vapor, es igual a la siguiente ecuación. W sub F por H sub F para líquido o vapor más Q sub R es igual a Q sub C más W sub B por H sub B para líquido más W sub D por H sub D para líquido, donde Q sub R es la carga de la caldereta en BTU por hora y los subíndices F y B se refieren al alimento y los fondos respectivamente. Entonces, reacomodando las ecuaciones que he mencionado con anterioridad, podemos obtener la siguiente ecuación general para determinar la carga de la caldereta. Esta sería la siguiente. La carga de la caldereta Q sub R es igual al factor R más 1 multiplicado por W sub D por H sub D para el vapor menos R por W sub D por H sub D para líquido más W sub B por H sub B para líquido menos W sub F por H sub F. Ya con la parte teórica discutida, podemos pasar a ver un ejemplo. El ejemplo que les mostraré es el 15.6 del capítulo 15 del libro de Procesos de transferencia de calor de Donald Kern. Este dice lo siguiente, lo voy a leer a continuación. Deben destilarse 20.000 libras por hora de una mezcla de 50 a 50 de benceno y tolueno a 5 libras por pulgada cuadrada de una presión total para permitir un destilado que contenga 99% en peso de benceno, componente más volátil, y un fondo que no contenga más de 5% de benceno. Se usará una razón de reflujo de 2.54 moles por mol de destilado. ¿Qué carga de calor debe proveer la caldereta? Antes de aplicar la fórmula general para calcular la carga de la caldereta, debemos realizar unos pasos previos. Primero, debemos determinar
cuánto producto y cuánto destilado se produce. Para esto debemos realizar dos balances de calor. Número 1 es un balance total de los materiales y un segundo balance para determinar cómo se distribuye el benceno total del alimento entre el destilado y los fondos. Entonces, el balance total de los materiales es la entrada igual a la salida. Nuestra entrada es igual a 2000, que este es igual a W sub D más W sub B. Esa es nuestra primera ecuación. Entonces, la segunda es un balance del benceno, que es multiplicar las proporciones del benceno, que este se encuentra tanto en la entrada como en las salidas. Y este dice así: 2000 multiplicado por 0.50, ya que es una mezcla 50-50, es igual a 0.99 por W sub D más 0.05 por W sub B. Entonces, tenemos dos ecuaciones, las cuales podemos resolver simultáneamente y podemos obtener el valor de W sub D y el valor de W sub B. Entonces, W sub B es igual a 9.570 libras por hora y W sub B es igual a 10.430 libras por hora. Ya con los balances de calor resueltos y los valores de W sub B y W sub D obtenidos, podemos proceder con el siguiente paso. Debemos obtener el calor latente y las entalpías. Estas las sacamos de las figuras 3 y 12 del apéndice del libro de procesos de transferencia de calor. Para este ejemplo, los valores obtenidos fueron los siguientes. H sub B para líquido es igual a 108 BTU por libra. Calor latente es igual a 153 BTU por libra. H sub D para líquido es igual a 85.8. H sub D para vapor es igual a 253.3. H sub F para líquido es igual a 92. Ya con esos valores y los valores que obtuvimos anteriormente, podemos aplicar la ecuación general para la carga de la caldereta, que es Q sub R es igual al factor R más 1 multiplicado por W sub D por H sub D para vapor, menos R multiplicado por W sub D por H sub D para líquido, más W sub B por H sub B para líquido, menos W sub F por H sub F. Con esta ecuación procederemos a cambiar las variables por sus valores numéricos, por lo que quedaría de la siguiente forma. Carga de la caldereta Q sub R es igual 2.54 más 1 por 9.570 por 253.8 menos 2.54 por 9.570 por 85.8 más 10.430 por 108 menos 20.000 por 92. Procedemos a realizar estas operaciones y obtenemos que la carga de la caldereta es igual a 5.800.000 BTU por hora. Entonces, esta no es nuestra respuesta final. Para saber qué vapor debe generarse en la caldereta, debemos dividir el valor que obtuvimos de la carga de la caldereta entre el calor latente. Por lo que tenemos que el vapor que debe generarse es igual a 5.800.000 dividido entre el 153 es igual a 37.900 libras por hora.